Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo 1. Estos apuntes, elaborados por los maestros Gilbert Strand y Edwin Herman, son proporcionados gratuitamente por OpenStax. Capítulo 1. Funciones y gráficas. Bosquejo del capítulo. Sección 1.1. Revisión de funciones. Sección 1.2. Clases básicas de funciones. Sección 1.3. Funciones trigonométricas. Sección 1.4. Funciones inversas. Sección 1.5. Funciones exponenciales y logarítmicas. El cálculo es la matemática que describe los cambios en las funciones. En este capítulo, repasamos todas las funciones necesarias para estudiar el cálculo. Definimos funciones polinomiales, racionales, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Revisamos cómo evaluar estas funciones, y mostramos las propiedades de sus gráficos. Proporcionamos ejemplos de ecuaciones con términos relacionados con estas funciones e ilustramos las técnicas algebraicas necesarias para resolverlas. En resumen, este capítulo proporciona la base para el material que viene. Es esencial estar familiarizado y cómodo con estas ideas antes de proceder a la introducción formal del cálculo en el siguiente capítulo. Comenzamos pues con el capítulo 1.1. Revisión de funciones. Objetivos de aprendizaje. Primero, usar la notación funcional para evaluar una función. Segundo, determinar el dominio y rango de una función. Tercero, dibujar la gráfica de una función. Cuarto, encontrar los ceros de una función. Quinto, reconocer una función de una tabla de valores. Sexto, hacer nuevas funciones a partir de dos o más funciones dadas. Y séptimo objetivo, describir las propiedades de simetría de una función. En esta sección, proporcionamos una definición formal de función y examinamos varias maneras en que se representan las funciones, es decir, a través de tablas, fórmulas y gráficos. Estudiamos la notación formal y los términos relacionados con las funciones. También definimos composición de funciones y propiedades de simetría. La mayor parte de este material será una revisión para usted, pero sirve como una referencia práctica, para recordarle algunas de las técnicas algebraicas útiles para trabajar con funciones. Funciones. Dados dos conjuntos A y B, un tercer conjunto cuyos elementos son pares ordenados, escritos en esta forma, entre paréntesis x y y, donde x es un elemento de A y y es un elemento de B, se dice que es una relación de A a B. Una función es un tipo especial de relación en la que cada elemento del primer conjunto está relacionado exactamente con un elemento del segundo conjunto. El elemento del primer conjunto se llama la entrada. El elemento del segundo conjunto se llama la salida. Las funciones se usan todo el tiempo en matemáticas para describir las relaciones entre dos conjuntos. Para cualquier función, cuando conocemos la entrada, la salida está determinada, por lo que decimos que la salida es una función de la entrada. Por ejemplo, el área de un cuadrado está determinada por la longitud del lado, por lo que decimos que el área, la salida, es una función de la longitud del lado, la entrada. La velocidad de una bola lanzada al aire puede describirse como una función de la cantidad de tiempo que la bola está en el aire. El costo de enviar un paquete por correo es una función del peso del paquete. Dado que las funciones tienen tantos usos, es importante tener definiciones precisas y terminología adecuada para estudiarlas. Definición de función. Una función f consiste en un conjunto de entradas, un conjunto de salidas, y una regla para asignar a cada entrada exactamente una salida.
El conjunto de entradas se llama el dominio de la función. El conjunto de salidas se denomina rango de la función. Por ejemplo, considere la función f, donde el dominio es el conjunto de todos los números reales y la regla es cuadrar la entrada, esto es, elevar al cuadrado. Entonces, a la entrada x igual a 3, se le asigna la salida 3 al cuadrado igual a 9. Dado que cada número real no negativo tiene una raíz cuadrada de valor real, cada número no negativo es un elemento del rango de esta función. Como no hay un número real con un cuadrado que sea negativo, los números reales negativos no son elementos del rango. Concluimos, entonces, que el rango es el conjunto de números reales no negativos. Para una función general f con dominio de mayúscula, a menudo usamos la letra x para denotar la entrada y la letra y para denotar la salida asociada con x. Al hacerlo nos referimos a x como la variable independiente y a y como la variable dependiente, porque y depende de x. Usando la notación de funciones, escribimos esto y leemos esta ecuación como y es igual a f de x. Por ejemplo, para la función de cuadratura descrita anteriormente, escribimos y igual a f de x igual a x al cuadrado, o simplemente f de x igual a x al cuadrado. El concepto de función se puede visualizar, por ejemplo, utilizando las siguientes tres figuras. En esta primera figura se visualiza una función como un dispositivo de entrada y salida, donde x varía tomando cada uno de los valores del dominio de la función. Y aquí está la regla de asignación. Supongamos raíz de x. Y en la salida se obtiene el conjunto de valores de la función, que dependen de x y de la regla de asignación. Por ejemplo, si x toma un valor numérico de 9, la regla determina que debemos sacar raíz cuadrada a ese 9. Y la salida es f de 9 igual a raíz cuadrada de 9 igual a 3. En esta segunda figura, en este diagrama, los elementos del dominio, que son 4, están contenidos aquí. Y aquí los elementos del rango, que son 3. Y la regla de la función asigna a cada elemento del dominio exactamente un elemento del rango. De acuerdo con la definición, una función se puede considerar como un conjunto de pares ordenados. En este caso se tiene la función f. El primer par es 1, 6. El segundo par es 2, 4. El tercer par 3, 2. Y el cuarto par 4, 2. Y con la condición de que ningún par debe tener el mismo primer elemento, aunque sí pueden haber pares que tengan el mismo segundo elemento. En este tercer ejemplo se observan los pares ordenados de la función trazados en el plano cartesiano. El eje horizontal es el eje de la variable independiente x y el eje vertical el eje de la variable dependiente y. El dominio de esta función es este conjunto de 3 elementos y el rango este otro conjunto de 2 elementos.
y la función es el conjunto de pares ordenados 1, 2, 2, 1 y 3, 2. Representando funciones. Normalmente, una función se representa utilizando una o más de las siguientes herramientas. Mediante una tabla, mediante un gráfico, o mediante una fórmula. Podemos describir una función en una de estas formas, pero también podemos usarlas juntas. Por ejemplo, podemos trazar en un gráfico los valores de una tabla o crear una tabla a partir de una fórmula. Representando funciones mediante tablas. Las funciones descritas usando una tabla de valores surgen frecuentemente en aplicaciones del mundo real. Por ejemplo, podemos describir la temperatura en un día determinado en función de la hora del día. Supongamos que registramos la temperatura cada hora para un periodo de 24 horas a partir de la medianoche. Dejamos que nuestra variable de entrada x sea el tiempo después de la medianoche, medido en horas, y la variable de salida y sea la temperatura x horas después de la medianoche, medida en grados Fahrenheit. Registramos nuestros datos en la siguiente tabla. Podemos ver en la tabla que la temperatura es una función del tiempo, y además se observa que la temperatura disminuye, luego aumenta y luego vuelve a disminuir. Sin embargo, para obtener una imagen clara del comportamiento de la función es conveniente graficarla. Representando funciones mediante gráficas. Dada una función f descrita por una tabla, podemos proporcionar una imagen visual de la función en forma de gráfico. Por ejemplo, graficar las temperaturas proporcionadas en la tabla anterior puede darnos una mejor idea de su fluctuación a lo largo del día. La siguiente figura muestra la gráfica de la temperatura en función de la hora del día. Tengamos presente que podemos visualizar una función trazando puntos en el plano de coordenadas. La gráfica de la función es el conjunto de todos estos puntos. En nuestro ejemplo, se marcan en el plano cartesiano los puntos que representan los datos de la tabla. En el eje horizontal se señalan las horas del día, esto es, las abscisas de los puntos. En el eje vertical se señalan las temperaturas, esto es, las ordenadas de los puntos. Desde los puntos trazados en el gráfico en la figura 1.6, podemos visualizar la forma general del gráfico. A menudo es útil conectar los puntos en el gráfico, que representan los datos de la tabla. Aunque no podemos llegar a una conclusión definitiva con respecto a la temperatura en algún momento para el cual no se registró esta temperatura, dado el número de datos recopilados y el patrón que se observa, es razonable deducir que las temperaturas en las horas sin registro siguieron un patrón similar. Observe la figura 1.7. No es necesario dar los valores de una función en forma de tabla, sino que también se puede dar una fórmula algebraica explícita a partir de la cual se obtienen los valores de la variable dependiente para los valores correspondientes de la variable independiente. Las fórmulas surgen en muchas aplicaciones. Por ejemplo, el área A de un círculo de radio R viene dada por la fórmula A igual a pi por r al cuadrado. Otro ejemplo, cuando un objeto se lanza hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial v sub 0, medido en pies por segundo, su altura s sobre el suelo, desde el momento en que se lanza hasta que toca el suelo, viene dada por la fórmula s de t igual a menos 16t al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo t.
Como un tercer ejemplo, se tiene que cuando P dólares se invierten en una cuenta a una tasa de interés anual R, compuesto continuamente, la cantidad de dinero A después de T años viene dada por la fórmula ADT igual a P por Euler a la RT. Así pues, las fórmulas algebraicas son herramientas efectivas para calcular valores de funciones. Y como ya hemos comentado anteriormente, también podemos representar estas funciones visualmente en forma de una gráfica. Esto es, dada una fórmula algebraica para una función f, la gráfica de f es el conjunto de puntos x, f de x, donde x está en el dominio de f, y y igual a f de x está en el rango de la función. Para graficar una función dada por una fórmula, es útil comenzar usando la fórmula para crear una tabla de valores donde se registran las entradas y salidas. Si el dominio de f consiste en un número infinito de valores, no podemos enumerarlos todos. Pero como enumerar algunas de las entradas y salidas puede ser muy útil, a menudo es una buena manera de comenzar. En este Apple, elaborado en el programa GeoGebra por profesores que colaboran con el proyecto OpenStax, observamos la gráfica de 4 funciones. La primera función es f de x igual a x. Esta es una función lineal y también se conoce como la función identidad, porque para cada valor de salida corresponde un valor igual en el conjunto de llegada. Cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale 2, la función vale 2. Y así con los otros valores. Esta línea gruesa de color negro es la gráfica de la función f de x igual a x. Aquí se ha trazado en el plano cartesiano, en color negro y con raya un poquito gruesa, la gráfica de la función f de x igual a menos x al cuadrado más 4. Esta función está definida mediante esta fórmula. Para x igual a menos 2, el valor de la función es igual a 0. Cuando la variable independiente x es igual a 0, el valor de y es igual a 4. Para x igual a 2, sustituimos este valor en la fórmula de la función y queda menos 2 al cuadrado igual a menos 4 y menos 4 más 4 igual a 0. Esto es, f de 2 es igual a 0. Para x igual a 2, y igual a 0. Así que un punto sobre la gráfica de esta función es el punto de coordenadas 2,0. Y mediante esta fórmula, para valores dados de la x, se pueden obtener todos los valores de y. Esto es, sobre esta gráfica están todos los puntos de coordenadas x, y, donde x, que es el dominio de la función, consiste de todos los números reales, y el conjunto de las y, que es el rango de la función, consiste en los números reales de menos infinito hasta 4. En este tercer ejemplo se muestra la gráfica de una función polinomial de tercer grado, una función cúbica.
Y la fórmula para obtener los valores de y de esta función es x a la 3 menos 3x más 1. Por ejemplo, cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Aquí tenemos menos 2 a la 3 da menos 8. Menos 2 por menos 3 da 6. Menos 8 más 6 da menos 2. Y menos 2 más 1 da menos 1. El dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Y el rango también es el conjunto de todos los números reales. Va hacia el infinito y la gráfica viene de menos infinito. En este cuarto ejemplo se muestra la gráfica de la función f de x igual a 4 seno de x. La gráfica pasa por el origen de coordenadas y corta al eje x en un número infinito de puntos. El dominio de la función es el conjunto de todos los números reales y el rango es el conjunto representado por el intervalo cerrado de menos 4 a 4. En la gráfica del tercer ejemplo se ve claramente que la función corta al eje x en 3 puntos y al eje y en un solo punto. En el segundo ejemplo, los cortes con el eje x son 2. Y este es el único punto donde la gráfica corta el eje y. Y en el ejemplo 1 observamos que la gráfica pasa por el origen de coordenadas. Regla. Prueba de la línea vertical. Dada una función f, cada línea vertical que se puede dibujar interseca la gráfica de f no más de una vez. Si alguna línea vertical intersecta un conjunto de puntos más de una vez, este conjunto de puntos no representa una función. Aquí en A se tiene la gráfica de una función, porque cada línea vertical intersecta al conjunto de puntos que representa la función como máximo una vez. En cambio aquí en B no se tiene la gráfica de una función, es la gráfica de una relación, que es un concepto más amplio que el de función. Y no es la gráfica de una función porque algunas líneas verticales intersectan a la gráfica más de una vez. Definición. Funciones crecientes y decrecientes. Decimos que una función f está creciendo en un intervalo i si para toda x1 y x2 que pertenecen al intervalo, f de x1 es menor o igual que f de x2 cuando x1 es menor que x2. Y decimos que f está estrictamente creciendo en el intervalo i si para toda x1 y x2 que pertenecen al intervalo, el valor de la función en x1 es menor que el valor de la función en x2, cuando x1 es menor que x2. Decimos que una función f está decreciendo en un intervalo i si para toda x1 y x2 que pertenecen al intervalo, f de x1 es mayor o igual que f de x2, cuando x1 es menor que x2. Y decimos que f está estrictamente decreciendo en el intervalo i si para toda x1 y x2 que pertenecen al intervalo, f de x1 es mayor que f de x2, cuando x1 es menor que x2. Veamos el siguiente ejemplo ilustrativo.
Aquí en la imagen de la izquierda se muestra la gráfica de una función estrictamente creciente. La gráfica de la función f de x igual a 3x. Y aquí a la derecha se muestra la gráfica de una función estrictamente decreciente. La gráfica de f de x igual a menos x a la 3. Esta gráfica es creciente en todo su dominio y esta es decreciente también en todo su dominio. Y el dominio de ambas funciones es el conjunto de los números reales. Entonces se dice que esta función es creciente en los reales y que esta es decreciente en los reales. Sin embargo, una misma función puede ser creciente en un intervalo y decreciente en otro intervalo, como por ejemplo la gráfica de una función polinomial de segundo grado, una parábola. Combinación de funciones. Podemos combinar funciones de diferentes maneras utilizando las operaciones algebraicas básicas de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etc., para crear nuevas funciones. Alternativamente podemos crear una función al efectuar una composición de dos funciones. Combinando funciones con operadores matemáticos. Para combinar funciones usando operadores algebraicos, simplemente escribimos las funciones con el operador y simplificamos. Dadas dos funciones f y g, podemos definir cuatro nuevas funciones. La función suma, f más g de x igual a f de x más g de x. La función diferencia, f de x menos g de x, que resulta de f menos g de x. La función producto, f por g de x, igual a f de x por g de x. Y la función cociente, f dividido g de x igual a f de x dividido entre g de x, para g de x diferente de 0. Combinando funciones mediante una composición de dos funciones. Definición. Función compuesta. Considere la función f con dominio el conjunto A y rango el conjunto B, y la función g con dominio el conjunto D y rango el conjunto E. Si B es un subconjunto de D, entonces la función compuesta g compuesta con f de x es la función con dominio A tal que esta composición es igual a g de f de x. Una función compuesta, g composición f, se puede ver en dos pasos. Primero, la función f mapea cada entrada x en el dominio de f a su salida f de x en el rango de f. Segundo, ya que el rango de f es un subconjunto del dominio de g, la salida f de x es un elemento del dominio de g y por lo tanto se asigna a una salida g de f de x en el rango de g. En esta figura vemos una ilustración visual de una función compuesta. Más adelante voy a utilizar un tiempo mayor de 45 minutos para realizar problemas y ejercicios sobre todos los conceptos que hemos visto en este video. Sin embargo, voy a hacer un ejercicio que ilustre el concepto de función compuesta. Lo voy a hacer a continuación.
Ejemplo ilustrativo. Considere las funciones f de x igual a x a la 2 más 1 y g de x igual a 1 dividido entre x. A. Halle la composición de g con f e indique su dominio y rango. Primero observamos que el dominio de la función f es el conjunto de todos los números reales y el dominio de la función g es el conjunto de todos los números reales exceptuando el 0, porque no se puede dividir entre 0. Y de acuerdo con la definición se tiene que g composición f de x es igual a g de f de x. Esto es, el argumento de la función g es f de x y f de x es x a la 2 más 1. Y a este argumento le aplicamos g de x. Así que me va a dar igual a 1 dividido entre x a la 2 más 1. Y esta función compuesta tiene dominio A, que es el dominio de f. Esto es, todos los reales. De tal modo que el dominio de la función compuesta f composición g es igual a todos los reales. Y ahora el rango. La manera más sencilla de deducir el rango de una función es observar su gráfico. Recordemos que el rango de una función es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y. Aquí podemos calcular el rango de la función despejando x. O sea, esta es una forma analítica de encontrar el rango. Primero observamos que y tiene que ser diferente de 0. Ese valor se va a excluir del rango. Y las raíces cuadradas de números negativos no existen en los reales. Entonces, esta cantidad subradical debe ser un número o debe de producir números no negativos, esto es, mayores o iguales que 0. Y resolvemos esta inecuación. Primero, para que la variable sea positiva, multiplicamos ambos lados por menos 1 y queda y menos 1, y esto dividido entre y menor o igual que 0. Yo puedo multiplicar ambos miembros de una inecuación por una cantidad negativa siempre y cuando le cambie el sentido a la desigualdad. Esta desigualdad la voy a resolver por el método gráfico. Tras una recta para este factor, otra recta para este factor y una tercera recta para el resultado. En la primera recta se analiza el signo del factor y menos 1, en la segunda recta el signo del factor y en la tercera recta el signo de este cociente, aplicando la ley de los signos. Este factor es 0 en y igual a 1. Este factor es 0 en y igual a 0. Trazamos líneas verticales por estos ceros. Este factor es negativo a la izquierda de su raíz y positivo a la derecha, lo mismo que este. Ahora la ley de los signos, menos por menos da más,
Menos por más da menos y más por más da más. Y como se debe de satisfacer esta inecuación y esta condición, la inecuación dice que esto debe ser menor que 0, o sea, negativo, este intervalo. Y esta condición dice que debo de excluir el 0. Así que la solución de esta inecuación es el intervalo semiabierto por la izquierda de 0 a 1. Y este es precisamente el rango de esta función compuesta. Y ya podemos responder el apartado B. G composición F de 4. Cuarto pertenece al dominio, por lo tanto se puede evaluar mediante esta fórmula: 1 sobre x a la 2 más 1. Y esto es igual a un 17avo. Lo mismo el valor para esta función compuesta de menos un medio es igual a 1 sobre menos un medio al cuadrado más 1, y esto es igual a 1 sobre menos un medio al cuadrado da un cuarto, más 1 más 4 cuartos es igual a 5 cuartos, y el recíproco aquí es igual a 4 quintos. Este es el valor de la función compuesta en menos un medio. Ahora respondamos el apartado C. Esto es, hallemos f composición g de x. Esto es f de g de x. G de x es 1 sobre x. Este es el argumento de f. Esto es, cuando encontremos x lo cambiamos por 1 sobre x. Entonces aquí va a quedar 1 sobre x al cuadrado más 1. Entonces f composición g de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1, que al reducir queda x al cuadrado más 1, y esto dividido entre x al cuadrado, y x tiene que ser diferente de 0, de tal modo que el dominio de esta función compuesta es el mismo que el dominio de g. Esto es el conjunto de los números reales exceptuando el 0. Ahora despejemos x a partir de 1 sobre x a la 2 más 1 para hallar el rango. Así que 1 sobre x al cuadrado es igual a y menos 1. Entonces x al cuadrado es igual a 1 sobre y menos 1, y por lo tanto x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 dividido entre y menos 1. Y para evitar la división por 0 debemos excluir el valor de 1 para la y. Y recordemos que la cantidad subradical debe de ser una cantidad no negativa. El numerador es positivo, entonces necesitamos simplemente que el denominador también sea positivo, o mejor dicho, no negativo. Y menos 1 mayor o igual que 0, entonces y mayor o igual que 1, pero también debe cumplir esta condición, de tal modo que es y mayor que 1, por lo que el rango de la función compuesta f composición g es el conjunto de los números reales mayores que 1. Esto es el intervalo de 1 a más infinito. Y solo resta responder el apartado E.
f con posición g de 4. Se reemplaza aquí en la fórmula la x por 4 y queda 4 al cuadrado más 1 y esto dividido entre 4 al cuadrado y esto es igual a 17/16. Y f con posición g de menos 1/2 es igual a menos 1/2 al cuadrado más 1 y esto dividido entre menos 1/2 al cuadrado. Esto es igual a 1/4 más 4/4, 5/4 dividido 1/4. Cancelamos este medio con este extremo y me queda que esto es igual a 5. Simetría de funciones. Las gráficas de ciertas funciones tienen propiedades de simetría que nos ayudan a entender la función y la forma de su gráfica. Por ejemplo, considere la función f de x igual a x a la 4, menos 2x a la 2, menos 3. Observe su gráfica en la figura 1.13, apartado A. Si tomamos la parte de la curva que se encuentra a la derecha del eje Y y la giramos sobre este eje, queda exactamente igual a la curva trazada a la izquierda del eje Y. En este caso, decimos que la función tiene simetría sobre el eje Y. Por otro lado, considere la función f de x igual a x a la 3, menos 4x. Observe su gráfica en la figura 1.13, apartado B. Si tomamos el gráfico y lo giramos 180 grados sobre el origen, la nueva gráfica se verá exactamente igual. En este caso, decimos que la función tiene simetría sobre el origen. Si se nos da el gráfico de una función, es fácil ver si el gráfico tiene o no una de estas propiedades de simetría. Pero sin una gráfica, ¿cómo podemos determinar algebraicamente si una función f tiene o no simetría? Esta dificultad se solventa mediante el criterio proporcionado en la siguiente definición. Definición. Función par y función impar. Si f de x es igual a f de menos x para todo x en el dominio de f, entonces f es una función par. Una función par es simétrica sobre el eje Y. Ahora, si f de menos x es igual a menos f de x para todo x en el dominio de f, entonces f es una función impar. Una función impar es simétrica sobre el origen de coordenadas. Ya hemos terminado de presentar los conceptos referentes a esta sección 1.1 del capítulo 1 sobre el tema de funciones. Y como dijimos en el encabezado del video, esta sección trata sobre revisión de funciones. En lo que resta del video nos dedicamos a resolver ejercicios y problemas sobre estos temas. Ejercicio número 1. Para la siguiente función, encuentre el dominio, rango, y todos los ceros e interceptos, si los hay. Solución por Juan Beltrán. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. En esta función la variable independiente es la x y la división por 0 no tiene sentido, de tal modo que debemos excluir del dominio aquellos valores para los cuales el denominador es igual a 0. Esto es, x a la 2 menos 16 debe de ser diferente de 0. Factorizamos la diferencia de cuadrados del miembro izquierdo.
Este producto debe de ser diferente de 0, por lo que cada factor debe ser distinto de 0. Y el dominio de esta función f es el conjunto de los números reales exceptuando menos 4 y 4. El rango de una función es el conjunto de valores que toma la variable dependiente. Aquí la variable dependiente es y. Y y es igual a x a la 2 menos 16. Para hallar el rango, de forma analítica despejamos la x y observamos qué valores puede tomar esa y, de acuerdo pues con la fórmula que quede una vez despejada la x. Multiplicamos ambos lados de la igualdad por x a la 2 menos 16 y se obtiene x a la 2y menos 16y, y luego pasamos este término al otro lado a restar, y esto es igual a 0. Aquí se tiene una ecuación cuadrática, esto es una ecuación de la forma ax a la 2 más bx más c. Y para resolverla se puede utilizar la fórmula cuadrática. X es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Esto dividido entre 2a. El coeficiente de x al cuadrado es y. El coeficiente de x a la 1 es menos 1. Y c es igual a menos 16y. Y al reemplazar estos valores en la fórmula cuadrática se obtiene que x es igual a. Y de acuerdo con esta fórmula para x debemos hacer dos restricciones. Primero, y debe de ser diferente de 0. Y la cantidad subradical debe ser no negativa, esto es, debe de ser mayor o igual que 0. Y como aquí tenemos una suma de dos cantidades positivas, porque y al cuadrado siempre me va a dar positivo para cualquier valor real. Así que esta desigualdad es cierta para toda y. Así que el rango de la función f es el conjunto de todos los números reales exceptuando solamente al 0. Ahora, los ceros de una función son aquellos valores de la x, de la variable independiente, para los cuales la función es igual a 0. Y este miembro izquierdo es 0 cuando el numerador es 0, esto es cuando x es igual a 0. Y este es el único 0 de la función. Y además es un 0 porque pertenece al dominio. También se puede concluir a partir de aquí que la gráfica de la función pasa por el origen de coordenadas. Y el intersecto con el eje y es aquel valor de y para el cual x es igual a 0. Y esto por supuesto es igual a 0. Así que el único corte de esta función con los ejes es en el origen de coordenadas.
Ejercicio número 2. Para los siguientes ejercicios, use la prueba de la línea vertical para determinar si cada uno de los gráficos dados representa una función. Supongamos que una gráfica continúa indefinidamente si se extiende más allá de la cuadrícula dada. Si la gráfica representa una función, determine lo siguiente para cada una de ellas. A. Dominio y rango. B. Intercepto con el eje X, si lo hay. C. Intercepto con el eje Y, si lo hay. D. Los intervalos para los cuales la función está creciendo. E. Los intervalos para los cuales la función está decreciendo. F. Los intervalos para los cuales la función es constante. G. Simetría sobre el eje Y, o simetría sobre el origen. H. Decir si la función es par, impar o ninguna. Solución por Juan Beltrán. Al hacer la prueba de la recta vertical a esta gráfica, observamos que, por ejemplo, aquí, la recta corta la gráfica en más de un punto, lo corta en 2 puntos, de tal modo que esta no es la gráfica de una función. Aquí sí tenemos la gráfica de una función. Ninguna recta vertical corta a la gráfica en más de un punto. En el plano coordenado, el eje horizontal es el eje de la variable independiente. Y observamos que la gráfica viene del infinito y va hacia el infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función, llamémosla la función f, es el conjunto de todos los números reales. El eje vertical representa los valores de la variable dependiente. Y observamos que la gráfica va de 0 a más infinito. Ese es el rango de esta función, incluyendo el 0. La gráfica corta al eje X en 2 puntos, en -1 y en 1. Así que estos dos valores son los intersectos con el eje X. Y hay un intersecto con el eje Y. La gráfica corta al eje Y en 1. D. Los intervalos para los cuales la función está aumentando. Esto es, para los cuales la función es creciente. Y de acuerdo con la gráfica se observa que f es creciente en 2 intervalos. En el intervalo de -1 a 0, y en el intervalo de 1 al infinito. Los intervalos para los cuales la función está disminuyendo, esto es cuando la función es decreciente. Y f es decreciente también en 2 intervalos. Esto es, la función es decreciente en la unión de 2 intervalos. En el intervalo de menos infinito a -1, unido con el intervalo de 0 a 1. Los intervalos para los cuales la función es constante. Para ningún intervalo esta función es constante. Crece en algunos intervalos y decrece en otros. Y como se puede observar, esta gráfica es simétrica sobre el eje Y.
Y como el eje de simetría es el eje Y, se dice que esta función es par. Dado que ninguna recta vertical corta a esta gráfica en más de un punto, aquí se tiene la gráfica de una función y el dominio de esta función, que vamos a denominar la función f, esto es el dominio de f, que es el conjunto de valores que toma la variable independiente x, consiste en todos los números reales. Otra forma para escribir o para indicar el conjunto de los números reales es este intervalo de menos infinito a más infinito. Y observando con cuidado, llegamos a la conclusión que en y igual a menos 2 y en y igual a 2 hay dos asíntotas horizontales. O sea, parece que la función nunca es igual a menos 2 o a 2, pero se va aproximando a esos valores. De tal modo que el rango de esta función, el rango de f es el intervalo abierto de menos 2 a 2. B y C se responden observando que la gráfica pasa por el origen. D, los intervalos para los cuales la función está aumentando, para los cuales la función está creciente. Esta función está creciendo en todo su dominio. Esto es f es creciente en R, en todos los reales. En este caso se dice que la función es monótona creciente. En los intervalos para los cuales la función está disminuyendo o es decreciente, en ningún intervalo, ella siempre crece. F, los intervalos para los cuales la función es constante, tampoco. La función nunca es constante en ningún intervalo. G, simetría sobre el eje Y o sobre el origen de coordenadas. La función f es simétrica sobre el origen. Observemos que si la rotáramos 180 grados, se obtendría la misma gráfica. Y como es simétrica sobre el origen, se dice que la función f es impar. Pues en general, f de menos x es igual a menos f de x. Por ejemplo, f de 1 es aproximadamente 1.2 y f de menos 1 también es aproximadamente menos 1.2. Aquí también se tiene la gráfica de una función. Ninguna recta vertical corta la gráfica en más de un punto. El dominio de esta función, que yo la voy a llamar la función f, es el intervalo cerrado de menos 4 a 4. La gráfica comienza en menos 4 y termina en 4 para el eje x. Y los punticos de los extremos están rellenos. Eso indica que toma los extremos. Y el rango de la función también es el intervalo cerrado
de menos 4 a 4. La gráfica corta al eje X en un punto, así que el intersecto X es uno solo y sucede más o menos en el punto de coordenadas 1.2 para X y 0 para Y. Y el intersecto con el eje Y sucede en 4, pero ese también es un punto y se puede escribir de esta manera, entre llaves para denotar que es un conjunto de elementos con un solo elemento, y ese elemento es un par ordenado. El primer elemento de ese par es 0 y el segundo es 4. Y también se puede escribir esto como que el corte sucede en 4. Los intervalos para los cuales la función es creciente. La función no es creciente. En ningún intervalo crece. Los intervalos para los cuales la función está decreciendo. Es claro que la gráfica decrece en el intervalo de 0 a 4. F los intervalos para los cuales la función es constante. La función es constante en el intervalo de menos 4 a 0. Y el valor constante que toma la función allí es 4. Entonces f es constante en el intervalo de menos 4 a 0. Es claro que esta función no tiene ninguna simetría y por lo tanto no es par ni impar. Ejercicio número 3. En los siguientes ejercicios, para cada par de funciones, encuentre A, f más g, B, f menos g, C, f por g, D, f dividido g. Determina el dominio para cada una de estas nuevas funciones. El dominio de la suma, de la diferencia y del producto de las funciones f y g es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Y el dominio del cociente de f y g se obtiene también mediante la intersección del dominio de f y g. Y además excluyendo aquellos valores para los cuales g de x es igual a 0, para evitar pues la división por 0. Tanto f como g son polinomios. F es un polinomio de segundo grado y g un polinomio de primer grado. Y los dominios de los polinomios son todos los reales. La función f más g de x es igual a f de x más g de x. Y al reducir términos semejantes queda y el dominio de f más g es el conjunto de todos los números reales. Y la nueva función f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Suprimimos el paréntesis y reducimos términos semejantes. Y el dominio
de f menos g es el conjunto de todos los números reales. Escribámoslo en esta notación. La función f por g de x se define mediante el siguiente producto de polinomios. F de x por g de x. Multiplicamos cada uno de estos términos por x y a este producto le sumamos el resultado de multiplicar este trinomio por 1. Reducimos términos semejantes. Cuando se da la fórmula para una función también es conveniente dar el dominio de esa función, que en este caso es el conjunto de todos los números reales. Y esta nueva función, que es el cociente entre f y g, tiene este cociente de polinomios como fórmula. En el trinomio del numerador, si cambiamos la x por menos 1, me da 3 más 1, 4, menos 4, 0. Eso quiere decir que ese polinomio es divisible por x menos menos 1. Esto es por x más 1, de acuerdo pues con el teorema del residuo. Y el otro factor se obtiene fácilmente mediante la división sintética. Y estos son los coeficientes, así que el otro factor es 3x más 1. Y esto dividido entre x más 1. Y debemos hacer la restricción x diferente de menos 1. Y teniendo presente esta condición, yo puedo cancelar este factor con este, y me queda 3x más 1. Y el dominio de la función f dividido g es igual a todo el conjunto de los números reales excluyendo a menos 1. F de x es igual a raíz de x y el dominio de una función radical es el conjunto de valores que puede tomar la expresión subradical. Las raíces cuadradas de números negativos no están definidas en los reales, de tal modo que el dominio aquí es el conjunto de valores mayores o iguales que 0, incluyendo el 0 hasta más infinito. Y el dominio de la función g es el conjunto de todos los números reales. Esto es un polinomio de primer grado. La función f más g de x es igual a f de x más g de x. Y el dominio de esta función es el conjunto de intersección de estos dos conjuntos, de los dominios de las funciones f y g. Esto es de 0 a infinito. F menos g de x es igual a f de x menos g de x. Suprimimos el paréntesis y el dominio de f menos g también es este intervalo. Ahora la función f por g de x es igual al producto
de f por g. Raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Efectuamos este producto. X a la 1 medio por x a la 1 es igual a x a la 1 medio más 1. X a la 3 medios y menos 2 x a la 1 medio. Y el dominio de f por g es la intersección del dominio de f con el dominio de g, y eso da el intervalo de 0 al infinito, incluyendo el extremo izquierdo. Ahora esta función, f dividido entre g, f dividido entre x menos 2, y el dominio de esta función es este intervalo menos el valor para x, de tal modo que me dé aquí 0. Esto es x igual a 2, se excluye. El dominio también se puede dar de la siguiente forma: de 0 a 2 excluyendo el 2, unido de 2 al infinito. Tanto en la función f como en la función g aparece el término 1 sobre x, de tal modo que el dominio de f, que es igual al dominio de g, es igual al conjunto de números reales exceptuando el 0. La función f más g de x es igual a 6 más 1 sobre x, que es f más g, que es 1 sobre x. Y esto es igual a 6 más 2 sobre x. Y como estas funciones tienen el mismo dominio, su intersección va a ser el mismo intervalo. Y f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Esto es igual a 6. Estos dos se cancelan, son inversos aditivos. Y el dominio de f menos g es igual a todos los reales excluyendo el 0. Observen aquí que a partir de la fórmula de esta función no se puede deducir este dominio. Uno pensaría que el dominio es el conjunto de todos los números reales, pero esta función se obtuvo de la diferencia de estas dos funciones y se pudo anular 1 sobre x con 1 sobre x en la diferencia con el supuesto de que x fuera diferente de 0. La nueva función f por g de x es igual a f de x por g de x. Efectuando este producto me da 6 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Se puede dejar así o reducir las fracciones a una sola fracción con el mínimo común denominador como denominador de la fracción reducida. Esto dividido entre esto me da x por 6, 6x, más esto dividido entre este denominador da 1 por 1, 1. Y el dominio de esta nueva función es el conjunto de los reales menos el elemento 0.
la función f dividido entre g de x es igual a este cociente. Simplifiquémoslo. Reducimos las dos fracciones en el numerador de esa fracción compleja. Cancelamos este medio con este extremo y multiplicamos este extremo con este medio y queda 6x más 1. Y yo puedo cancelar esta x con esta x siempre y cuando x sea diferente de 0. Así que el dominio de la función f dividido entre g es igual al conjunto de todos los números reales excluyendo el 0. Otra forma de escribir el dominio es de la siguiente: de menos infinito hasta el 0 excluyendo el 0 unido de 0 a más infinito. De esta manera concluye la primera lección sobre el primer capítulo del libro Cálculo 1 de los autores Gilbert Strand y Edwin Herman, proporcionado gratuitamente por OpenStax. Este es un proyecto gratuito, extenso y de gran calidad, dirigido por estos dos grandes maestros. Recordemos que Gilbert Strand ha sido un profesor destacado por muchas décadas del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y esta universidad en el escalafón mundial en la enseñanza de la matemática siempre ocupa el primer lugar y algunas veces el segundo. Además de estos dos maestros, este proyecto, dado al público apenas en el año 2017, es por supuesto el texto más actual para adentrarse en el estudio del cálculo. Y como estaba comentando, este proyecto recibe la colaboración de cientos de profesores de prestigiosas universidades de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Este capítulo 1 sobre funciones es una especie de repaso de este importante tema, por lo que aquí no incluyo la solución de muchos ejercicios. Cuando ya nos adentremos en el cálculo en sí, esto es, en los temas de límites, derivadas e integración, y sucesiones y series infinitas, y el capítulo sobre ecuaciones diferenciales, en esos capítulos, en las lecciones sobre esos capítulos, voy a realizar la solución de gran cantidad de ejercicios y de problemas de aplicación de estos temas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.